neurociencias. Las neurociencias, mira, para empezar hay que saber por qué se nombran en plural, porque son un campo multidisciplinar donde muchas ciencias y especialidades actuales como milenarias colaboran, aportando sus conocimientos para el estudio del cerebro humano y para el estudio del sistema nervioso neuronal. Esto nos está permitiendo descifrar cómo está estructurado el cerebro humano, cómo funciona, cómo genera los procesos cognitivos conductuales, y eso nos permite también determinar la forma individual y colectiva que tenemos de vivir, de actuar, de pensar, de percibir. Esto también nos permite establecer una línea evolutiva, de alguna forma nos permite establecer cómo hemos evolucionado como ser vivo natural, como Homo sapiens sapiens surgido del simio, cómo entender el desarrollo y limitaciones que tiene la mente humana actual. Y digo la mente humana actual debido a que se ha establecido que en los últimos milenios el ser humano se ha vivido bajo un sistema de mente enjambre que nos ha llevado a vivirnos como una sola humanidad, pero bajo un paradigma artificial humano-social, ¿no? Que esto nos está llevando a vivir de forma limitada, como hemos dicho, por secuencias, de forma secuencial, programada, estereotipada, que se podría deducir por muchas evidencias, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, como por el efecto domesticador o el efecto del centésimo mono, ¿no?, que son los más conocidos. Que por tanto podemos estudiar las diferencias entre un ser humano libre y un ser humano social. Como podemos establecer que cada ser humano es una singularidad, que desde el nacimiento, el camino único vivido y la forma de integrar las experiencias da un desarrollo de habilidades y de capacidades únicas. Y esto también se debe al aprendizaje de vida y a la memoria propia que tiene cada individuo. ¿Y la neuropsicología? La neuropsicología. Pues la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y el sistema nervioso neuronal y el proceso intelectual y la conducta. Establece una relación simbiótica entre la mente humana individual y la mente colectiva humana. Establece también la relación entre consciente, subconsciente e inconsciente, como entre los estados de onda cerebral y los diferentes estados de conciencia del ser humano, como nos permite establecer las diferencias en este momento actual del Homo sapiens sapiens y la nueva humanidad de esta nueva era. El hecho contrastado en sí mismo de que hay diferencias entre el Homo sapiens sapiens y especímenes humanos actuales, eso nos permite evidenciar que ya existe una nueva humanidad en pleno desarrollo evolutivo y que por tanto estamos ante una nueva era. El proceso cognitivo-conductual es la principal rama de estudio de las neurociencias y la psicología cognitiva conductual. El proceso cognitivo-conductual es la sumatoria de las acciones mentales necesarias para procesar la información según nuestro cerebro biológico, que capta la información tanto externa como interna, se almacena y se analiza, generando el proceso de aprendizaje, la memoria, como provoca la conducta tras la toma de decisión que implica el proceso completo, ¿no? Entonces, es un proceso, por un lado, que es común y colectivo, y que por otro lado es único e individual, ¿no? Por un lado es colectivo porque somos una misma especie natural, y por otro es común, como decía, debido a un modelo cognitivo-conductual domesticador, ¿no? Que está debido a esta mente enjambre artificial social. Esto de que sea un proceso común y colectivo tiene una ventaja. La ventaja de que sea común es que pueda asegurar el resultado de las acciones, porque de alguna forma es un patrón repetitivo, automatizado, estereotipado. La desventaja es que impide lo original y lo auténtico en cada individuo y por tanto impide el desarrollo de nuestra propia especie. Por otro lado, como decía, el proceso cognitivo-conductual también es único e individual, ¿no? ¿Por qué? Por la influencia astrológica, cosmológica, planetaria y medioambiental en el nacimiento de cada uno de nosotros, que es única, como el camino de vida, las experiencias, los aprendizajes y la memoria
como los patrones de conducta personales, los hábitos, nuestros rituales, que dependen de cada individuo. Entonces, decir que el estudio de este condicionamiento domesticador del que hablaba, que es una de las desventajas que tiene las desventajas de que seamos en común, es que nos lleva a una serie de conclusiones. Para que os hagáis una idea, la comunidad científica multidisciplinar en este tiempo ha llegado a conclusiones gracias a resultados de estudios en neurociencias, como en la evolución de la propia neurociencia tras más de un siglo, ¿no? Entonces nos ha permitido, digamos, que catalogar al ser humano en cuatro según su desarrollo cerebral, que es el ser humano domesticado social, que está utilizando entre el 2 y el 5% de la capacidad cerebral; el ser humano natural, que es más libre, más auténtico, más original, que está usando entre un 5 y un 6% de su capacidad cerebral; el ser humano con un intelecto superior, que es aquel que está desarrollando ideas originales, que se dedica al estudio y desarrollo de su genialidad, que está utilizando entre un 5 y un 8%; y el ser humano divergente, que ha demostrado tener dones y talentos de nueva generación, que se sale de la normalidad y que se permite además el desarrollo de estas capacidades, está usando en torno al 6-9% de su capacidad cerebral. Cierto que estás presentando una investigación propia en Sí, neurociencia, cierto, ¿no? que recientemente he presentado un proyecto de investigación nacido del posgrado de Neurociencias y Psicología Cognitiva Conductual, ¿no? En este proyecto han intervenido 133 científicos de diferentes ciencias, que ahora estoy presentando en conferencias online para diferentes partes del mundo, como en estas últimas semanas está siendo México, California, Australia y Europa, ¿no? Entonces, las conclusiones de la investigación eh, que que surgen de 1001 casos de seres humanos invitados para poder presentar los escáneres cerebrales, nos han permitido, a través de mi estudio y de la intervención de estos 133 profesionales, demostrar o llegar a conclusiones de que el ser humano, desde luego, ha demostrado dar un salto evolutivo. Porque más allá del Homo sapiens sapiens y que la normalidad nos impide reconocer los dones y talentos de nueva generación, porque tenemos un común acuerdo de esta mente enjambre artificial, de tener miedo a lo original, a lo novedoso, a lo nuevo. Y digo artificial porque de ser natural, de estar alineada con la inteligencia natural y universal, no tendríamos miedo a lo original, novedoso, ni a lo nuevo, porque es desarrollo evolutivo continuo para nuestra especie, ¿no? Por tanto, le tenemos miedo a todo ello de alguna forma porque no podemos predecir ni asegurar los resultados. Entonces, las conclusiones evidencian que cada ser humano es único, como decía, porque tiene un propio patrón cognitivo-conductual que es único e individual, como cada ser humano es un potencial evolutivo natural y universal, porque cada uno de nosotros hemos venido a ser únicos dentro de un colectivo, no a ser comunes, iguales o clónicos. Por tanto, y las evidencias de este proyecto que hemos presentado, o de esta tesis del posgrado de neurociencias, y en mi caso de psicología cognitiva conductual, aunado con estos 133 profesionales de distintas disciplinas, nos dice que estamos ante una nueva humanidad y por tanto en una nueva era para la humanidad. Arenia, ¿nos podrías contar un poco más? Sí, la neurociencia en mi caso es la sumatoria de la psicología cognitiva conductual, los estudios de anatomía, fisiología, bioenergía, neurología y antropología, fusionándola con la sumatoria de los años de experiencia de terapia sistémica, de terapia transpersonal y holísticas, junto a los principios de la mecánica cuántica y a los principios universales y naturales que son recurrentes en las corrientes de pensamiento espirituales, como en las culturas milenarias y ancestrales, ¿no? Que han demostrado disponer de conocimiento e información veraz, demostrable a través de tanto de la ciencia empírica como de las ciencias contemporáneas, como ahora, gracias a las neurociencias, se ha demostrado a través del estudio de imágenes obtenidas, ¿no?, en los laboratorios, ¿no? Estos escáneres cerebrales
que ahora demuestran y que nos han permitido demostrar también gracias a esta investigación, demuestran que el ser humano en esencia es un microcosmos en el cosmos, que está hecho a imagen y semejanza similar al entramado inteligente del universo, ¿no? Llamado por las ciencias actuales el campo cuántico unificado, como es similar al entramado natural, llamado también inteligencia natural o matriz natural, que a su vez es similar, por tercera parte ya, por tercer momento, es similar a cualquier organismo vivo, ¿no? Que son las especies naturales propias de nuestro planeta. Entonces somos símil a la inteligencia universal, a la inteligencia natural y al resto de especies naturales de nuestro planeta. Claro. Pues de ahí que mis investigaciones me hayan llevado a establecer estas similitudes de microcosmos y macrocosmos, ¿no? Desde el lenguaje de las neurociencias principalmente, permitiéndome encontrar las evidencias de que el universo es solo uno en un multiverso llamado cosmos, que me ha permitido establecer la sincronicidad entre la mente humana individual y la colectiva, como entre el consciente, subconsciente e inconsciente, las similitudes o la sincronicidad entre las diferentes ondas cerebrales y los diferentes estados de conciencia del ser humano, como entre el inconsciente y el consciente colectivo, y a su vez la sincronicidad entre la mente humana y la mente animal y natural, siendo la mente colectiva humana la que nos interconecta, ¿no? Por este efecto del centésimo mono, como con la mente enjambre, que nos da esta particularidad, ¿no? De haber creado una matrix artificial llamada mundo social, que vive en paralelo a la matriz natural llamada planeta Tierra natural. Entonces, la mente colectiva humana es una en el multimente planetario, tal como hemos dicho que el universo lo es, nuestro universo lo es en este multiverso llamado cosmos, ¿no? Entonces, realmente podemos hablar desde este estudio del ser humano que la mente humana es símil a la mente enjambre, pero no es la mente enjambre, ¿no? La mente humana forma parte de la mente planetaria y eso nos convierte en una inteligencia humana, natural y universal. Espero que volvamos a contar contigo. Ha sido un placer, Aridia. Pues para mí también, muchas gracias de verdad, porque para mí está siendo un placer empezar toda esta gira de conferencias hablando de estos proyectos, ¿no? No soy la única que ha llegado a estas conclusiones, somos realmente un grupo de 133 profesionales que cada uno está presentando sus investigaciones desde su propio punto, ¿no? Y todos en colaboración para poder atestiguar que estamos ante una nueva humanidad y por tanto en una nueva era. Así que muchas gracias por esta oportunidad y por dar también a abrir al mundo menos privado y más público este tipo de informaciones que realmente creo que son relevantes y que el ser humano tiene que saber todo lo que tiene a su disposición en este tiempo para reconocer que es un ser humano extraordinario. Así que gracias, gracias y muchas gracias.